De 50 años por lo menos, este señor, el señor al que le vamos a dedicar el editorial de hoy, fue una referencia clarísima de la actuación en la Argentina. No solo en la Argentina, en el mundo de la lengua hispana. Fue una estrella importantísima en México. Filmó películas con directores connotadísimos en España, donde vivió. Además, durante una era, filmó en Uruguay. En América Latina completa, el señor Federico Lupi era una institución, un tipo vehemente, macho a la antigua, visceral, con los cojones bien puestos, que además de eso, cuando lo recordamos con el paso del tiempo, ahora que conmemoramos su muerte hace exactamente 4 años, el gran puteador de todos los tiempos en la historia de el cine argentino. No se extraña un país, se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudás a 10 cuadras. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. En la cancha se ven los pincos. Sos un reverendo coimero hijo de puta. No me cargues, pendejo. Sos un guachito mentiroso. Papá, por favor. Maldito hijo de puta. Son muy hábiles los fachos. Son unos hijos de puta. Estás loco, te van a matar. ¿Pero qué mierda van a matar si son unos cagones? ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Son estadísticas, números sin cara. ¿Dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Determinadas ideas en diferentes épocas sin ser militante claro de un partido político o de una fuerza que verticalmente le dijera qué tenía que decir o pensar. Cuando en la Argentina empezó a discutirse la ley de medios, Federico Lupi fue una figura clave, tanto por su experiencia, como por su carisma, como por su modo de ver las cosas. O sea, era un tipo que tenía un pensamiento sobre el mundo, que estudiaba y que cuando expresaba de manera inmejorable las ideas. Se estaba debatiendo la ley de medios. Lo invitan al programa TVR, le preguntan qué opina. Mira, hay una cosa muy sencilla. Lo que campea permanentemente en la discusión es la desvergüenza, la mala fe y el maniqueísmo. ¿Por qué? Se dice ley de Videla. Mentira. Videla ya está castigado, no le encajen ahora la defección de los gobiernos democráticos. La ley estuvo presente cuando Alfonsín, cuando Dos Menem y cuando De la Rúa. 4 gobiernos democráticos. Los mismos partidos políticos que hoy forman parte de la oposición formaron parte de esos gobiernos. Con más o menos nombre, más o menos peso, más o menos desplazamiento, más o menos apellidos. La fauna es más o menos la misma. Sí, de hecho, gente del gobierno también formó parte. Exactamente, peronismo que estuvieron también en esa tenida. Y entonces, durante todo ese tiempo, por comodidad política, por agachada, por cobardía, por decir que sí a los requerimientos del establishment, nadie modificó una coma. Si vos llamás a cada uno de los que tuvieron que ver con ese periodo, cada uno va a dar explicaciones para hacer un libro gordo de petete con 20 volúmenes. Y para hacer lo que hicieron, bastaría con medio renglón y un cuaderno. Nada. ¿Por qué no hicieron nada? Porque no les interesa ninguna ley, ni esta ni ninguna, no quieren cambiar. El cambio va en contra de sus intereses. Estas discusiones que hacen Sáenz, el impresentable Morales, la principio radical, es solamente no querer debatir cuando dicen hacen falta 2 días, 3 días, este artículo, el otro. Son todas las chicanas típicas del que no tiene razonamiento, ni tiene propuesta, ni tiene profundidad para requerir exactamente un cambio profundo de una ley que hace falta que la tengamos. Por 2 motivos. Primero, el mundo digital, técnicamente hablando, avanza de manera tan grande, que lo dije 20 veces, lo repito otra vez, si no cambiamos esto, en poco tiempo estaremos como una espica en el desierto. ¿Sabes aquella radio pequeña? La espica. Sí, sí. En el desierto. Y por otra parte, no tendremos cómo enfrentarnos al mundo de la comunicación, pues no tendremos ninguna estructura armada para crear un país, en ese sentido, realmente en serio. El resto es lo que estamos viendo todo el tiempo acá, lo que hemos visto ahora estos días, que es la constante repetición de la mentira, inclusive con un staff enorme de periodistas degradados hasta la indigencia mental. No existe ninguna posibilidad adulta, realmente seria y madura, de discutir sensatamente todo lo que se dice. Lo repiten, se habla, se difunde, y entonces, como vemos en la calle, la gente lo que hace es que a la mañana en una radio te dice lo mismo, la otra igual, la tercera repite, la quinta duplica la apuesta.
20 bocas de expendio, 20 canales que repiten exactamente lo mismo mañana, tarde y noche. Entonces, a eso le quieren llamar, y esperan que uno le crea, libertad de expresión. A mí me ofende como argentino, de verdad me ofende como argentino que piense que yo puedo tolerar eso. Me siento agredido como persona, y me siento inclusive descalificado como cristiano, si querés. Porque ese es el tema de fondo. Ayer estaba leyendo, en 25 medios, una reunión en el hotel más caro del país, para hablar en contra de la pobreza. El hotel más caro del país. Hay que ver quiénes están ahí para darte cuenta de que son los mismos que propagan lo que están propagando. Y el mentor de ese tipo de simposium ha sido un tipo que desvergonzadamente, de manera cínica, fogoneó la entrega de todos los activos del país, que fue el ingeniero Dromi. Y aparece ahora, creando pobreza en una época y hablando en contra de la pobreza ahora. Es maravilloso. Le dan la noticia como si fuera un evento que tiene que ver con la sacrosanta fe cristiana del hombre. Y ahí hay un cardenal diciendo lo mismo. Digo, eso lo propagan y esperan que uno le crea. ¿Y por qué se ofende uno? Porque realmente desacreditan la inteligencia personal, te descalifican, parece que fuera un indio con una pluma en el culo. Entonces, es increíble que esta gente defienda hoy el no tratamiento de la ley. Y se ofenden, se rajan las vestiduras, se arrancan los cabellos, lloran. Dicen que esto es una ley mordaza. Dicen ley K. ¿Por qué ley K? Dentro de 2 años puede haber otro gobierno. Puede haber otra fuerza política que implemente la comunicación. ¿A qué quieren referirse con eso? De fondo, insisto, no les importa ni esta ni ninguna ley. No quieren cambiar. Quieren que todo siga igual. Quieren que la Argentina vuelva a ser solamente ese país soñado por la plutocracia, que es un país agroexportador, solamente proveedor de materias primas y que reciba todo lo hecho desde afuera. ¿Para qué? Para que haya 20 compañías haciendo negocio y el resto de la población cada vez con niveles de vida más bajos. Esa es la realidad concreta. El famoso director mexicano Guillermo del Toro, preguntado que fue una vez sobre por qué elegía recurrentemente a un argentino radicado en España como Federico Lupi para películas como Cronos, El Espinazo del Diablo o El Laberinto del Fauno, películas muy importantes en el mundo, respondía, porque es único, porque como él no hay otro. Alguna vez Eduardo Miñona, que lo dirigió en Sol de Otoño, por ejemplo, me subrayó que cuando Lupi aparecía en cámara se devoraba las escenas, que era un devorador natural nato de escenas, en series en que trabajó en la Argentina en la televisión como protagonista o como actor de reparto al final de su vida. En el teatro, cuando ibas a verlo, Lupi mantaba, tenía un porte, una presencia, una voz y una personalidad que demostraban además que no solo era un puteador que podía decir con gran acento y con gran énfasis cosas que otros no iban a decir de la misma manera, sino un pensador que puteaba porque a veces se asqueaba, sentía la sensación sartreana de la náusea ante las cosas. Al principio de todo, antes de trabajar en un frigorífico, antes de mantenerse como pudiera porque era tan buen mozo que iba a tener un lugar en la actuación, él que venía de una familia conservadora, de ascendencia italiana, lo que quería hacer es dibujar cómics, historietas. Había leído en un diario, ahora lo va a contar él, el diario conservador por excelencia durante años contratapas, y él quería ser parte de ese mundo. Se lo cuenta a Felipe Piña en el programa ¿Qué fue de tu vida? Quería preguntarte cómo nació la pasión por la historieta, esas ganas de ser historietista que tenías. Porque mi padre era conservador, como buen hombre de campo, y recibía La Nación. En La Nación había 3 historietas fundamentales. Trifón, de Gio McManus, el chiquito Abner, cuyo autor no me acuerdo, un dibujante extraordinario, de los montañeses, de los Apalaches. Y había una viñeta que salía en la página central que se llamaba Nunca falta quien nací, el dibujante era Jimmy Hatlow. Y nada, me la pasaba imitando esos dibujos, cada uno con sus diferentes dinámicas. Y me pareció que estaba destinado a eso. No tenía conciencia a esa edad, pero con el tiempo pensé que era mi profesión. ¿Y estudiaste algo vinculado al arte, no? ¿O empezaste a estudiar o tenías ganas de...? No, llegué, vine aquí a Buenos Aires con unos dibujos en una revista llamada Dibujantes, revista para la gente de la profesión, y la dirigía un tal Blota, el papá de los Blotas actuales. Sí. Y vio mis dibujos, me dijo, tenés buena mano, que sí, yo dice, pero me aconsejó estudiar escultura para el tema de los volúmenes y la composición del cuadro. Le dije que yo quería ser historietista, ¿no?
Y entonces me fui a La Plata porque estaba Bellas Artes, tenía un primo ahí, me consiguió un trabajo en un banco, tenía todo armado para que así fuera. A quedarte ahí. Y ahí al año y medio conocí a gente de un grupo teatral y empezó esta historia de ir a ver los ensayos y nada. Lo he contado 1000 veces porque fue así. Me empezó a maravillar el hecho de que gente grande, hablando de los 23, 24, 25 años... Que era mucho en aquel momento. Sí, claro. Y transpiraran detrás de las bambalinas y se ponían nerviosos, ¿no? Y yo, qué extraño es esto, ¿no? ¿Por qué tanto nervios? Pasamos un buen rato. También fue el actor fetiche de Adolfo Aristarain, uno de los grandes directores del cine en la Argentina, que bordó para él papeles inolvidables. Tiempo de revancha todavía en la dictadura. El gremialista que sale de la cárcel y se encuentra con una nueva realidad. Últimos días de la víctima, el asesino contratado que no sabe que él también va a ser asesinado. Un lugar en el mundo. El docente que va a hacer la utopía de fundar un lugar donde poder enseñar libremente en el interior profundo de la Argentina y que preferirá quemar todo antes que resignarse a los tiempos fatales. Lugares comunes, el de desencantado argentino que se fue del país y lo va a putear toda la vida, después del corralito, después de la crisis política del 2001. La verdad, son todos grandes papeles en que parecía ser a veces el propio Lupi la voz del desencanto de Aristarain. Hace 4 años, un día como hoy, trabajando en Radio del Plata, cuando Federico se fue de este mundo, para pasar unos audios de uno de sus personajes aristainianos, hicimos esta reflexión. Puede leerse esta mención como un homenaje también a Federico Lupi, que acaba de irse de este mundo, y tejió uno de los personajes más duros de la historia completa del cine en la Argentina. En 1997, vale la pena recordar, había sido reelecto Carlos Saúl Menem, después del Pacto de Olivos. En 1997, vale la pena recordar, Fernando de la Rúa gobernaba la capital federal, era el primer intendente votado, luego de décadas de intendentes elegidos a dedos, y parecía poco menos que la alternativa progresista al menemismo. Encabezaría la fórmula presidencial de la Alianza 2 años después. En un momento, en un diálogo en que salen a flor de boca todos los sentimientos que a veces no se expresan en voz alta, el padre Federico Lupi le explica al hijo, a Diego Boto, por qué un país, una patria, puede ser un invento. Por qué a veces hay países que no se extrañan los amigos, el barrio, la cuadra, pero países en determinados momentos no solo no se extrañan, sino que producen esta clase de sentimientos. Pero no sabrás, hijo, mi casa es tu casa. Vos vas a estar bien. Y Madrid es un buen lugar para vivir. ¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. No estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Que te lo tomás en serio si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro, es un país saqueado, depredado y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero nosotros somos muy pesimistas. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. La Argentina es otra cosa. No es un país, es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre, y lo único que podés hacer, lo único en que podés pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos, son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes, saben trabajar a largo plazo. Bueno, mandame un poco de voz ahora, yo ya hablé bastantes pavadas. ¿Qué me decís del vino?
Ven que Lupi Real, el que hablaba sobre la ley de medios, y su personaje en la increíble película Martinacci de Aristarain parecen tener puntos en contactos. Aristarain decía que lo escuchaba a Lupi y después escribía para su tono, pero esto mismo le pasó a Marcelo Piñeiro para el papel que le encontró en Caballos Salvajes. Pasó con directores de buenas partes del planeta Tierra. Hizo en Estados Unidos la película Hombres Armados en 1997. Filmó también en Chile. La verdad es que cuando uno se acerca a su filmografía, iniciada en los años 60, con Pajarito Gómez en el 65, con Todo Sol es Amargo en el 66, con El Romance del Aniceto y la Francisca en el 67, y culminada con Necromicón, el libro del infierno, en 2018, dirigida por Marcelo Yapses, se da cuenta que estuvo la vida completa actuando. Y esto es solo cine, porque además está la televisión, y además está el teatro, y el modo en que él se entregó. En la televisión, desde El amor tiene cara de mujer, de 1964, hasta la miniserie ¿Quién mató al bebé Uriarte?, en 2014. Bueno, hizo una escuela enormísima, ¿no? Programas como Atreverse, como Hombres de Ley, contra la recuperación de la democracia, ciclos de teatros completos. Hizo de esto también un trabajo en otros países, sobre todo en Chile y en España, donde tenía mucha gente que lo admiraba. Recorro la lista de premios que ganó, y la verdad que son tantos los premios y en tantos lugares distintos, a la trayectoria, al actor, por películas, que sería incontable. Y está el asunto con que empezamos, ¿no? Actor de carácter, de temperamento, actor al que le venía bien decir lo que otros no querían decir en el cine o lo que la sociedad pensaba. Esta es una película del final de la dictadura militar, se llama Plata Dulce. Es la historia de un tipo que entra en el negocio de la que parece plata dulce, pero se va a topar, la idea de Fernando Ayala, la producción de Aries, con que a veces la ambición te pone en un lugar en que no quisieras estar, y la culpa la tiene el dueño, aquel que se la va a tomar con todo, el famoso Arteche. Lupi saluda con la mano en la puerta de un banco al hombre que lo ha llevado al directorio. Pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. Ahora se queda con el gerente. Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. Que era todo grupo. Arteche se estaba rajando. Arteche y la puta madre que te parió. ¿Y ahora quién se hace cargo de este balurdo? Usted y el resto del directorio, si los encuentran. Bueno, busquemos algo, alguna combinación. Yo soy un contratado, Bonifati. ¿Más qué contratado? Usted me traía todos los papeles, estaba en todas. Yo no soy dueño de nada. No firmé nada. Perdón, licenciado. ¿Dónde dijo que estaban los libros rubricados? Yo los acompaño. No acompañas a nadie, basura. No te vas a lavar las manos, porque yo te encargo ahora mismo. ¡Pa' callate! ¡No me callo nada! ¡Sí, afané! Si me metía una lata, también la metió. La cuenta de gasto, Bonifati. La imagen nueva, Bonifati. ¡Afanar! ¡Me hicieron afanar! ¡Papá, por favor! ¡Me quieren llevar a mí preso! ¡De acuerdo, vamos! ¡A él también llévenlo! ¡Basura! ¡Te quería salvar solo! ¡Vas a caer conmigo! Pero, papá, por favor. ¡No soy ningún imbécil! ¡No soy ningún imbécil! ¡Papá! Todavía recuerdo la impresión de Lupi parado en el centro del escenario en una obra llamada El Vestidor, en que interactuaba con un gran actor del teatro argentino, uno de los grandes, como Julio Chávez, que hacía de su sirviente, su vestidor. Era un actor viejo que iba quedándose sin memoria, y entonces el dueño de su propia memoria era su ayudante, su mano derecha, que entonces era, como en El sirviente de Joseph Losey, el verdadero patrón entre los dos. Y se comía todo. Se comía a Chávez, se comía a Nancy Duplá, que hacía otro papel, se comía al público. Lupi era una deidad viva a la hora de la actuación cara a cara también. Y él amaba el mundo del cine. En una entrevista con el programa del Acomodador, Eduardo de la Puente, lo cuenta así. Impresionante, filmando, uno la pasa bien. A mí me gusta filmar. Me gusta el mundo de la filmación. Y después se ocurren cosas extrañísimas con las películas y con las relaciones que uno crea en las películas. Con gente que uno ve después muy a menudo, gente que nunca ve más.
estrenos desapercibidos en un lugar y impactantes en otro. Es muy extraño el mundo del cine, es muy extraño el mercado del cine, es muy extraño el ser actor en el cine, porque, te repito lo que te decía hoy, ¿no? Hay una suerte de inclusión del ser humano en una parafernalia muy particular, donde uno a veces es notado como que está cuando se pone a filmar. Mientras estás en un rincón, tomando café, dando vueltas. Yo sé que es remanido el tema, ¿no? Pero nunca voy a dejar de admirar al actor de teatro por mandarse 1 hora y media dentro de un personaje, pero al actor de cine por poder entrar y salir permanentemente. O sea, de pronto tener un tiempo muerto de 3-4 horas y de golpe, bueno, se rueda y ponerte ese cassette y salir haciendo el personaje. Eso es como... En realidad no se sale tan a menudo, porque inclusive lo dice la gente, los grandes lo dicen. Los días escuchaba leí una cosa de Jim Hammond que decía, cuando se corta la escena él no se va del plató. Claro. Se queda para escuchar el ruido del martillazo, para ver el otro actor, ver cómo ponen la cámara, escuchar al maquinista, ver cómo hace el tipo de sonido, qué pasa con la luz. Es decir, seguir imbuido del clima un poco loco, ¿no? Está bien, como para no salirse. Para estar ahí, ¿no? Para alienarse hasta el extremo de... ocurre como la segunda función del teatro, de los sábados, ¿no? Que cuando uno está más lejos de la afuera. Claro. La segunda función está más lejos de la pelea con el taxista, de tu casa. Sí, ya te pone una pata en la calle por ahí. ¿No? Entonces esa es la función que aún afuera del cansancio es la que sale mejor. La actuación como una forma de salir del mundo para ingresar en otro. En la película La Patagonia Rebelde, querido Federico Lupi, te dieron el papel de Facol Grande, el líder de una rebelión en la Patagonia contra el poder opresor de los dueños de la tierra. Fuiste, en la historia argentina, el actor grande. La tarde con Carlos Polimeni.